Muchas gracias a nuestros tres ponentes que realmente nos han hecho unas ponencias sumamente interesantes sobre este tema en la formación de especialistas en el Perú. Quiero hacer un breve resumen de muy chiquitito de lo que ha hablado cada uno para así dar pie a la intervención de los asistentes a esta reunión. La doctora Ugarte nos ha presentado en números lo que es nos ha presentado el Sistema Nacional de Residentado y números de lo que son tanto campos clínicos, plazas, número de residentes, etcétera, haciéndonos notar que menos de la mitad de los médicos que existen en el país tienen una especialidad y que hay una gran inequidad en la distribución de médicos en el país. Además nos ha hablado de la importancia del trabajo conjunto de CONAREME y las entidades formadoras. Nos ha hecho notar que el MINSA es quien financia la mayoría de plazas de residentado. Tendríamos que preguntarnos, tal vez sea una de las preguntas del público o algo que yo haría, es que si también la mayor parte de residentes trabaja para el MINSA o el MINSA es que subvenciona la formación de residentes para que se vayan a trabajar a otros sistemas de atención en salud. Nos ha dicho también que hay una relación postulante-vacante de 2-1, que quedan plazas sobrantes, preocupándose porque quedan plazas sobrantes en especialidades que son necesarias en el país, y nos ha hablado de la brecha de especialistas que existen en el país y de la preocupación por la calidad de formación de los residentes. El doctor Paredes ha dicho una cosa sumamente importante, que es lo fundamental que exista ahora una ley de residentado médico que permita regular el sistema del residentado médico en cuanto a sedes docentes, a la incorporación de universidades para que puedan llevar a cabo programas de residentado, a la acreditación de los programas, a los criterios para realizar rotaciones, a la necesidad de los estándares mínimos. Y acá quiero hacer notar yo que la ley universitaria, cuando se refiere al residentado médico, dice la ley del residentado médico el residentado médico se rige por su propia ley. Y el doctor Villena ha sido muy crítico, siguiendo su estilo. Nos ha dicho que las universidades no siempre tienen todo lo que ofertan para la óptima formación de los residentes, en cuanto a tutores, equipos, campos clínicos, número de pacientes, docentes, los problemas que tienen los residentes, los problemas que hay con la cohabitación de residentes, el que mueva a las universidades a tener residentes por un interés más que académico, económico, cómo es la organización del residentado en las universidades, el problema que hay con la evaluación de los residentes, con una verdadera evaluación de los residentes, y nos ha incitado a que se deben tomar decisiones para que el programa de residentado médico en el país sea mejor. Bueno, con este resumen yo daría paso a las preguntas y comentarios que acá sí voy a ser bastante rígida, pediría que no duren más de 1 minuto. Doctor Isa, en primer lugar. Tomaríamos primero el doctor Isa, el doctor Pretel, el doctor Carcelén en una primera vuelta. Gracias, doctora. Ahora sí. Buenas noches. En primer lugar, unas felicitaciones por la charla de los ponentes. Creo que nos han actualizado los datos del residentado médico, un problema antiguo, pero yo quisiera reivindicar en primer lugar el lugar de CONAREME en este tema. Yo creo que CONAREME ha sido y es una institución que, con sus defectos y sus limitaciones, ha contribuido en el transcurso del tiempo a ordenar el residentado médico en el Perú. Estoy convencido de eso, he participado en eso un tiempo atrás,
de tal manera que estoy convencido del tema. Creo que obviamente faltan muchísimas cosas por hacer, pero hay un ordenamiento. Creo que un punto de quiebre en la ley, voy a tomarme menos de un minuto, ha sido el poner al MINSA como rector del CONAREME. Antes, la presidencia de CONAREME se alternaba entre el presidente de APFAM y el representante del Ministerio de Salud. Hubo un cambio conceptual, dijo, quien tiene que ser el rector es el MINSA, y por eso la representante del MINSA es la presidenta del CONAREME. Me parece bien, honestamente me parece bien. El MINSA toma una decisión política y dice, necesitamos médicos familiares, y se produce el hipo ese de 3.000 vacantes. Y luego el MINSA dice, ya no, pues, ya no quiero 3.000, ahora vuelvo a 2.300. Hay falta de continuidad. Falta de continuidad cuando necesitamos 26.000 médicos especialistas en el país y estamos formando 2.300 por año. Nos vamos a demorar más de 10 años en llenar la brecha. La pregunta es, para no tomar más tiempo, ¿cómo hacemos? Porque finalmente esto no es para las universidades, esto es para el país, esto es para atender mejor a nuestros pacientes. Y esa tiene que ser la mentalidad, para eso hacemos estas cosas. De tal manera que mi pregunta es, ¿cómo hacemos? Esperaríamos las dos preguntas más del doctor Pretel y del doctor Carcelén para que luego los expositores las respondan. Buenas noches. Indudablemente este tema requiere una seria reflexión porque tiene serios problemas. El doctor Villena creo que ha desnudado mucho, o mejor dicho, lo ha expuesto acá lo que lo conocemos. Los defectos que hay en la formación de pregrado se repiten en el posgrado. Un aspecto que es evidente es la escasez de campos clínicos calificados. El otro aspecto dramático es la incapacidad docente. Si ya en el pregrado hemos visto que el crecimiento eclosivo que ha habido de facultades de medicina no ha mantenido el mismo ritmo con el crecimiento de docentes, y viene el fenómeno de la contratación por horas de profesores que sirven a más de una facultad de medicina. De tal manera que esto requiere realmente que CONAREME, con la autorización, con la experiencia y con el refuerzo que tiene la ley, comience a ser mucho más estricto en la calificación. Si sabemos que la gran mayoría de facultades de medicina en este momento no han sido certificadas, no han sido acreditadas, y CONAREME dice que para autorizar a una universidad que haga recientado o a sedes clínicas tiene que estar acreditada. Entonces hay una contradicción, cómo tenemos tantas universidades acreditadas para recientados médicos. El otro gran problema es indudablemente formar especialistas para que sirvan al país, para que estén en todo el país, y no hemos podido corregir el fenómeno de la centralización. Yo presenté este tema en algún momento que también discutí el tema de la educación médica, y el 68% de los especialistas están en Lima, Callao, La Libertad y Arequipa, y no los hay en otros sitios. Si el ministerio alguna vez yo comenté una posibilidad dentro de las vías que se buscan a solucionar el problema de la centralización, y expresé, si el Ministerio de Salud es el principal financiador de los, son como becarios. Entonces estos becarios podrían tener un compromiso de cuando salen graduados servir al país donde se los necesita, por lo menos por un periodo de tiempo.
como nos ocurría antes cuando salíamos con una beca al extranjero y nos obligaban a regresar a nuestro país a servir por lo menos 2 años antes de volver a salir. Entonces esa es una alternativa que podría hacerse. En lugar, la otra figura es, también se aprobó en un afán de formar especialistas que se queden fuera de las grandes ciudades, que se formen especialistas en las regiones, pero no hay capacidad. Les solamente señalo un ejemplo. En La Libertad hay apenas 2 o 3 endocrinólogos, no hay más. Sin embargo, se forman especialistas en endocrinología en una de las universidades. ¿Quién los forma? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde están? No hay. O sea, CONAREME tiene en este rato la fuerza legal, pero tiene que asumir la responsabilidad de revisar este problema. No podemos seguir prima, como ha dicho el doctor Villena, un interés económico. Vemos que, por otro lado, no se ha definido, digamos, el tipo de especialistas que debemos tener. No hay un acuerdo entre formadores y sedes. Es otro tema importante. Yo quisiera que nosotros miremos este tema que es tan difícil, tan complicado, aplicando el sentido de perspectiva, pero que lo hagamos mirando el sentido de perspectiva, no como lo veamos desde el sentido inicial en que las cosas se achican, sino que nos transportemos en el tiempo y después miremos hacia atrás y vamos a ver cómo las cosas se agrandan. Yo les quiero recordar nuestra querida Universidad de San Marcos. Cuando nació hace más de 400 años, ¿qué cosa era? Una humilde grupo de teólogos enseñando teología. No por eso pues tendríamos que tirarle hachazos a la universidad, porque su poder de proyección, de crecimiento, ahí lo ven, ahora es un gigante. Yo he recorrido mi país de cabo a rabo a través de muchos años. He visitado las provincias, casi todas del Perú, y podría decir con toda seguridad que de lo que yo conocí hace 30, 40 años acá, hay un cambio radical, no un poquito, un cambio tremendo. Por ejemplo, Arequipa. Arequipa tiene pues un cambio en la medicina notoria. Tiene facultad de medicina muy buena, no solamente buena, sino muy buena. Y no solamente tiene la nacional, tiene la otra, la particular y otra más, ¿no? Y no las miremos de por abajo. Nosotros en la Sociedad de Medicina hacemos todos los años un concurso. El antepasado año la ganó Arequipa y el año anterior todavía la ganó Trujillo. Antes la ganaba Cayetano Sobrado, pero en esos 2 años la ganó, una la ganó Trujillo, la otra ganó. No me digan que eso no representa de que esas universidades han creado especialistas muy buenos y residentes, porque son concursos para residentes muy buenos, capaces de enfrentarse a los de Lima, de aquí y de allá, y salir victoriosos. Por eso, cuando se hagamos las críticas a todos estos sistemas, denle tiempo, por favor. No pensemos que Huancavelica va a pasar de la nada a una universidad completa en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Denle 10, 15, 20 años. Y es posible que déle el tiempo necesario. Huancavelica llegará también en ese sentido, como ha pasado, como les reporto el ejemplo, de San Marcos. Hoy un gigante. Yo he visto la Universidad Católica. ¿Qué cosa era la Universidad Católica?
La Universidad Católica tenía un pequeño localcito ahí en la Plaza Francia. Tenía otra sede en el centro de Lima, que era una casa, nada más. Eso era la Católica. ¿Y qué cosa es ahora? Un gigante, ¿no? Tienen que darle tiempo. Tienen que darle tiempo, ver cómo va avanzando, cómo va progresando, ¿no? Entonces yo no tendría necesariamente que ver con una visión negativa, una visión destructiva a las universidades de la periferia que no están acreditadas, porque no pueden ser acreditadas. Espérense un poquito que con el tiempo seguramente denle la cantidad de tiempo necesaria para que lo puedan ser, porque con toda seguridad lo van a poder ser, pero denle el tiempo, no la miremos como el hermano pobre que tiene que salir de acá, ¿no? Ese es el primer comentario, ¿no? Ahora, desde los problemas que tiene el residentado, uno que a mí me parece vital es el de las edades. ¿Qué caramba? ¿De qué edad termina un estudiante de medicina normalmente su estudio de pregrado? Digamos, 17, 25 años, 24 años. De ahí tiene que hacer esa cosa que hacen el Serum famoso. Un año más, 25 años. Y después va a tener que entrar a un sistema residentado que puede ser 4 años o 5 años, o 3 años, 4 años, 5 años. 28, 29, 30. Y cuando crea una familia como debe ser, cuando hace una producción como debe ser. Entonces, el problema de tiempo tiene que verse con perspectiva. Y yo quiero hacerles un recuerdo, porque lo que estoy diciendo no es una invención, es lo que ha sucedido antes. En la Universidad Cayetano Heredia, por una iniciativa que nació de los estudiantes, se creó el internado rural. El internado rural no extendió para nada el tiempo de estudio de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se hizo durante la época del internado. Fueron 3 meses de internado rural en que los chicos se iban, pues. Yo tuve el honor de llevar a varios sitios a los que fueron recibidos en provincias con los brazos abiertos, una recepción increíble, así como esto de arriba Perú, la recepción que tenían de ver llegar a los muchachos fue magnífica. Y esos muchachos tuvieron un encuentro con el Perú profundo, enorme, ¿no? Pero ahora hacen esto que se llama Serum, por 1 año. ¿Y a dónde lo hacen? Lo hacen acá en hospitales, no, muchos se van a una postita aquí en Lima, ¿no? En cualquier otro sitio. No tienen que, o si están en Arequipa, en el mismo Arequipa, o si están en Trujillo, esto es una cosa cercana, no tienen que estarse yendo a los quintos apurados, pero están 1 año en que qué contribuyen eso a su formación y en qué contribuyen eso con el país. Yo creo que su contribución con el país y con su formación es mínima. Así que yo creo que una de las cosas que debiera ser objeto de estudio y ver si es posible hacer un lobbies y lobbies y lobbies, porque para cambiar esto necesitan leyes. Para esto tienen que haber leyes, porque estos servicios son creados por leyes, ¿no? Así que para modificar estas cosas tienen que necesariamente hacer un trabajo muy grande, estudiarlo bien y conseguir que esto sea modificado. Y entonces ahí le restaríamos 1 año. Después la otra cosa que se ve y en esto, y lo digo porque nosotros hemos tenido la oportunidad de ser miembros de por qué se hizo así las cosas. En Cayetano Heredia se tomó la decisión
de que los internados de lo que nosotros le llamamos subespecialidades sean de 4 años, porque 2 años están haciendo medicina interna. Cosa que no lo hace ninguna de las universidades que yo conozca. No sé que eso se esté produciendo, más aún yo creo que no ocurre. Y entonces, ¿qué pasa? De frente se van a la subespecialidad. Y un otorrino no sabe nada más que lo que ve de otorrino. Y eso es malo, me parece. Yo creo que si alguna cosa pudiera también intentarse ver, es que no sea pues especialista del oído derecho o especialista del oído izquierdo, porque esos son los que menos medicina saben, ¿no? Yo creo que en alguna forma debe intentarse recuperar eso, de que exista un par de años de las subespecialidades médicas, no quiero meterme con cirugía, pero las especialidades médicas debiera ser siempre con una especialidad de medicina interna de 2 años, y luego tienen 2 años o de repente 3 años, pero 2 años sería lo más práctico para la especialidad, ¿no? Eso yo creo que contribuiría muchísimo a formar un especialista con más capacidades, tanto desde el punto de vista de destrezas intelectuales cuanto de destrezas manuales, ¿no? Creo que eso sería una cosa bien importante a considerar para vender esa idea, ¿no? De que sería muy importante. Después yo honradamente, con todo el respeto que le tengo a ustedes, el trabajo serio que ustedes hacen, a mí me parece que todas las disposiciones legales que están metidas en esto colisionan con la autonomía universitaria, ¿no? Se ha llegado a una situación en que es demasiada ya la intervención del poder estatal. Como ha sido mencionado antes, existía antes la Asamblea Nacional de Rectores, para que a través de la Asamblea Nacional de Rectores se pudieran solucionar los problemas, ¿no? Sin intervención del Estado, ¿no? Eso es también algo que yo creo que hay mucha gente que piensa lo mismo, de que la Asamblea Nacional de Rectores debería volver a funcionar. Eso es todo. Yo pediría que hagan una breve respuesta a las preguntas, según primero la doctora Ugarte, muy rápidamente. Bueno, comentando más o menos y tratando de resolver las preguntas y comentarios de todos. O sea, lo primero que creo yo que tenemos que recordar, y para mí creo que es importante, como lo han mencionado algunos de ustedes, es que en el Sistema Nacional de Residentado Médico lo formamos todos. O sea, CONAREME no es un ente que trabaja etéreo y solamente somos, digamos, en este caso yo que estoy ocupando la presidencia temporalmente y el doctor Paredes, que ahorita es el secretario. O sea, CONAREME son todas las universidades que están en el sistema y todos los prestadores de servicios de salud, que tenemos que preocuparnos por la formación de los médicos residentes. Eso es CONAREME. Entonces, en las sesiones que tenemos de CONAREME, del Comité Directivo o del Consejo Nacional, y que son periódicas, o sea, la responsabilidad es de todos. O sea, no es del Ministerio de Salud, que preside la comisión, es el comité, sino es de todos, porque todos tenemos asiento. Y en este momento, en el Consejo Nacional, son las 22 universidades que forman parte del sistema y 22 prestadores de servicios de salud, más salud, Fuerzas Armadas y todos los representantes. Entonces, todos los que estamos acá tenemos la responsabilidad de que el sistema funcione bien. Eso es lo primero. Lo segundo, comparto con el doctor Isa y también con el doctor Carcelén que, o sea, el sistema residentado tiene sus bemoles, obviamente no es perfecto, como no lo es perfecto en ningún lugar, tiene cosas que tenemos que corregir y tiene cosas muy buenas también, ¿no? Y en este tema de ver cómo estamos, si nosotros miramos hacia atrás, tenemos ventaja, o sea, tenemos un sistema que funciona, un sistema ordenado, un sistema que puede tener sus problemas, pero que si lo comparamos con otros países latinoamericanos, no es tan malo, ¿no? Pero sí tenemos que mejorarnos
preocuparnos todos en lo que es la calidad, ¿no? O sea, la calidad de la formación. Y para conseguir la calidad de formación, o sea, el que forma, ¿quién es el que forma? Es la universidad, ¿no? Porque los campos clínicos, que son los que da el Ministerio de Salud, el aporte económico para que puedan los residentes hacer la residencia, o sea, el pago de las plazas lo hace el Ministerio de Salud, pero ¿quién forma? O sea, forman los docentes, los tutores, que son parte de las universidades, o muchas veces que no son parte de ninguna universidad, sino que son simplemente médicos que laboran dentro de un hospital A o B o C. Pero esos médicos, recordemos que laboran en ese hospital A, B o C, tienen dentro de, por la ley de trabajo médico, tienen dentro de sus responsabilidades, además de la parte asistencial, tienen 1 hora de docencia que deberían dedicar a no solamente los residentes, sino los alumnos en general. Entonces, es un tema donde todos nosotros somos responsables y deberíamos mejorar el sistema. El otro punto que sí creo es, bueno, ¿cómo hacemos, para contestarle al doctor para mejorar el tema, la brecha, ¿no? Bueno, en relación al tema de la brecha, hay varias opciones. O sea, primero es que verdaderamente debemos incentivar para que podamos tener más financiamiento, ¿no?, de plazas de residentado que solamente las que da el Ministerio de Salud. Por ejemplo, de salud no aumenta, fuerzas armadas y policiales no aumenta, y el sector privado, que ahora es un boom, porque si nosotros preguntamos a los economistas, uno de los sectores que más ha crecido en la economía peruana es el sector privado. Y el sector privado tiene muy buenos campos clínicos. Sin embargo, no aporta absolutamente, si lo vemos son 30 plazas para un sistema donde damos 2.600 plazas. O sea, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, el sistema privado da más plazas que el Estado. Entonces, tenemos ahí ahora campos clínicos. O sea, si nosotros nos vamos a, que hablaba el doctor Villena, o sea, claro, si nosotros entendemos como campos clínicos solamente los hospitales clásicos, llamémoslos, a los que de la del MINSA, o Loaiza, Cayetano, 2 de Mayo, o los de Salud, Almenara, claro, o sea, ya esos campos clínicos están saturados, pero hay otros campos clínicos que no están saturados. Por ejemplo, en las regiones, verdaderamente yo he visitado los hospitales nuevos, se han construido un montón de hospitales impresionantes con tecnología de punta, que ya quisiéramos tenerlos acá en Lima, que están esperando que vayan más médicos y utilicen eso los residentes, y utilicen los tutores, y utilicen las universidades. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy corto, la región San Martín tiene 3 hospitales, uno en Tarapoto, uno en Moyobamba y uno en Rioja, que ya lo quisiéramos tener acá en Cayetano o en el Loaiza, totalmente equipados, hasta con resonadores. O sea, ahorita hay hospitales, hay campos clínicos, el problema es el personal, que estaba hablando el doctor Isa. Entonces, eso tenemos 2 opciones. Una es que ya se está haciendo, o sea, la misma ley del SINAREME nos indica que debe existir lo que se llama el servicio civil especializado. El servicio civil especializado es una oferta que va a pagar el Estado también, para que los médicos especialistas que acaban de terminar su residentado puedan ir a las regiones. Eso ya está, ya tenemos el presupuesto y se va a empezar a aplicar de ahora de diciembre. Entonces, este sistema nacional, este servicio nacional, servicio civil especializado, vamos a empezar a enviar a especialistas para que no estén concentrados en Lima, a las regiones, con unos incentivos interesantes. Ese es un punto. Y el segundo punto que podemos tener, para terminar, es que tenemos que tener programas que no sean solamente el residentado clásico, sino, por ejemplo, trabajar con programas de certificación progresiva, ¿no? Y otros temas que también podemos tener.
No sé, ¿tú quieres algo muy breve? Sí, bueno, hay que reconocer CONAREM en sus 40 y tantos años ha avanzado, ¿no? Hemos avanzado bastante y se está avanzando mucho, y la nueva norma nos va a permitir avanzar y mejorar. O sea, reconocemos que hay deficiencias, reconocemos que hay problemas, pero CONAREM tiene en este momento las armas necesarias para ordenar mejor el sistema y para mejorar en lo que es calidad, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. El otro problema es el ir a las regiones. Ha habido un experimento que me parece que es extraordinario. CONAREM le pidió a 2 universidades, a San Fernando y a Cayetano, hacerse cargo de un residentado fuera de Lima. Cayetano tomó Huánuco, San Fernando tomó Pucallpa, ¿no? Y lo dejo ahí. Tuve la suerte de ir a ambos sitios, y la avidez de los médicos que estaban ahí. En los 2 sitios hay universidad que forma médicos, pero que todavía no tiene los requisitos como para formar residentes, y que no le interesaba en ese momento. Entonces, estas 2 universidades se han hecho cargo, y con los tropiezos propios de iniciar una formación, voy a decirlo a la distancia, se están formando buenos especialistas. Y lo interesante es que se han ingresado y han ocupado esas plazas gente de la zona. O sea, ellos van a formarse ahí, se van a quedar ahí porque tienen la familia, tienen todo el arraigo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos es cuando traemos a un médico de fuera, lo separamos de la familia, y a veces adquiere otra familia por la distancia, ¿no? Le reducimos sus ingresos porque donde estaba tenía consultorio, una serie de cosas, y acá solo tiene el salario, ¿no? Y después no regresan, ¿no? Y ese es un problema. Entonces, yo sí creo, además, como ha dicho Claudia, somos 44 miembros en el Consejo Nacional. Y no solo son los prestadores y los formadores, colegio médico. Y no es que va a mandar una persona para que se siente ahí. Colegio médico tiene que actuar y participar activamente, porque dentro del colegio médico están las sociedades científicas. Y las sociedades científicas tienen que participar en la confección de los programas. No es solo la universidad que tiene sus docentes, no, la universidad con la sociedad científica, que es donde se congregan los docentes, los profesionales que se han formado, ¿no? Los médicos residentes, ¿no? Que siempre se han quejado y solo eran quejas. Ellos son miembros del sistema y tienen que trabajar para el sistema. Tenemos acá a la presidenta, ¿no? Y sabe y trabaja y están cooperando en los trabajos que se hacen, ¿no? Es decir, somos todos los interesados, y cuando criticamos nos estamos criticando a nosotros mismos. Bueno, daríamos ahora la palabra al doctor Bursen y al doctor Milton Arce, al doctor Ríos Montenegro. Ya. Bueno, en primer lugar, pediría que sean muy breves sus intervenciones, dado la avanzada de la hora. Felicitar a la Academia Nacional de Medicina por traer este problema del residentado médico, o sea, el formar especialistas y dar los títulos de especialista a nombre de la nación. Quiero recordar que por los años 60, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constituyó las primeras disposiciones para reconocimiento de especialistas, primero por la modalidad no escolarizada. Había la escuela de graduados y se reconocía que un determinado profesional había trabajado en un área especializada en un determinado ambiente, entonces se le calificaba y se le daba un certificado de la Facultad de Medicina de especialista por haber hecho esta tarea de entrenamiento por la modalidad no escolarizada. Y se creó después ya las especialidades, ya porque salió por disposiciones legales, con la formación después de los comités de especialidades. En la Facultad de Medicina se crearon los diferentes comités de especialidades para otorgar los títulos de especialistas a nombre de la nación con los residentados. Pero el Colegio Médico en un momento determinado intervino y comenzó a dar títulos de especialistas a nombre de la nación.
Entonces tuve ahí directamente la responsabilidad, y ahí está el doctor Melitón Arce y el doctor Rolando Calderón, que tuvieron también en ese momento esta responsabilidad en lo que nosotros hicimos de poner en orden al colegio médico, que no le correspondía. Yo he sido uno de los miembros redactores del reglamento y estatuto del colegio médico, y no le corresponde entrar en la parte académica. Eso de dar creditajes actualmente, que lo está haciendo, de los cursos, es absolutamente ilegal, no le corresponde. El colegio médico tiene una responsabilidad del control deontológico, pero no es una institución de carácter académico. Las universidades les corresponde. Entonces se les quitó en aquel entonces eso que se había otorgado de dar diplomas a nombre de la nación de especialidad. Y se creó entonces a través en la Facultad de Medicina de San Marcos los primeros comités de especialidades. Se hicieron la calificación de los diferentes sedes, se hizo la estructura curricular correspondiente, y las otras universidades comenzaron después a acogerse a esos dispositivos y dar entonces los títulos especialistas a la numeración con una formación ya de residentado. Después ya se creó en el Ministerio por ley todas esas otras estructuras que tenemos ahora. Pero inicialmente la responsabilidad es exclusiva inicialmente de la Facultad de Medicina de San Fernando. Pero hay otros aspectos que también quisiera poner en consideración de los que están aquí. Yo pertenezco al Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, que es una institución de carácter internacional, y en un momento determinado hemos discutido la posibilidad, como se hace en Europa, de que los residentes, los que están en preparación especializada, puedan rotar en el extranjero en áreas especializadas y reconocer estas sedes. Eso he sugerido de que se ponga en contacto con las facultades de medicina y con las estructuras que correspondan para lograr que cuando no se tenga la formación, los especialistas, la especialidad adecuada en uno de nuestros países ibero-latinoamericanos, se pueda hacer fuera o recibir aquí cuando se trata de cosas de medicina tropical, digamos, leishmaniasis, UTI, cosas y lepra inclusive, que vengan al Perú para hacer un entrenamiento. Entonces hay aspectos que son interesantes en este momento que deben ser asumidos con las estructuras académicas correspondientes y el respaldo legal del Ministerio de Salud Pública, pero son fundamentalmente las universidades las que tienen la responsabilidad de la formación, del otorgamiento de los diplomas a nombre de la nación, y vigilar que las estructuras que se constituyan formadoras de profesionales tengan las calificaciones adecuadas. Nada más. Doctor Arce. Bien, pretender hablar del residentado y encontrar algún camino de solución es como agarrar una malagua. Por donde se le agarre se escapa. Yo quiero retomar las palabras que aquí nos ha mencionado. Se nos ha mencionado sobre que el problema del residentado en el Perú ha progresado, indiscutiblemente ha progresado. Se ha demostrado que el camino se hace andando. Y el gran problema que yo percibo, hemos pasado también por CONAREM, por donde no habremos pasado en esta vida. Y el que yo percibo, el principal problema es que se dictan normas para países de avanzada. Nuestras normas son normas que si las queremos aplicar en el Perú de la noche a la mañana, en realidad no son aplicables, y entonces surge el doctor Villena y tiene todo el derecho de decir que las cosas no están yendo bien, ¿no? De manera que lo que tenemos que ver es que esa norma nos sirva de norte y la vayamos aplicando de la mejor manera y cada vez mejor, y vamos a seguir avanzando en lo que aquí se ha dicho, que hay avances y se lograrán más avances con el tiempo. Realmente esto es una cosa que ha ocurrido. Ahora, no podemos pedir que la norma se adecue a nuestra realidad, porque entonces no buscaríamos normas que nos lleven a la prosperidad.
La norma es buena, pero su aplicación no se puede hacer de la noche a la mañana, porque entonces vamos a encontrar una serie de circunstancias muy difíciles. El principal problema, creo yo, es que la norma está hecha para un país donde existen facultades de medicina en número suficiente de la capacidad instalada, esa que llamamos campo clínico. Y en el Perú no está instalada esa capacidad y tenemos, ¿cuántas? 58. 58. ¿Ah? 54. Pero yo sé de otras que ya se quieren venir. Y entonces vamos a hacer, pues, cuando nació el residentado no eran más de 6, 7 facultades. Y aunque las normas no eran perfectas, sí funcionaba. Cada hospital podía tener sus residentes, tenía sus tutores, etcétera, ¿no? Pero se multiplicaron las facultades de medicina y ahora es difícil, pues, y se produce todo lo que aquí hemos escuchado. De manera que tengamos paciencia y vayamos aplicando progresivamente esas normas y vamos a ver cómo los nuevos hospitales y todo se va a ir yendo acomodando y vamos a tener lo que buscamos, un avance en la formación de especialistas. Mis felicitaciones a los ponentes, excelente el tema de perdurable vigencia, buscando soluciones que algún momento han de llegar. El tema que quería, que basaba mi pregunta, ya lo tocó en parte el doctor Burstein, aunque discrepo en que la universidad sea la entidad que dé la licencia o el título o la licencia, sí, para el ejercicio de la especialidad. Yo creo que debería ser una institución semejante a lo que existe en Estados Unidos como los board. Semejante a lo que ocurre en Estados Unidos, los board de cada especialidad, en que son instituciones docentes y académicas las que determinan el examen, el nivel que debe tener según las circunstancias. Sí. Y eso yo creo que debería ser una de las aspiraciones que tengamos para que se determine esa solución. Había otros temas, pero el tiempo nos ha ganado. Gracias. La comentario, pregunta del doctor, vamos a dar por terminadas las intervenciones del público. Doctor Angulo, yo quería graficar un problema que enfrenté cuando fui coordinador en el Hospital de la Fuerza Aérea, coordinador por la Universidad de San Marcos. Cuando se trataba de pedir, problema que existe todos los años, sedes o plazas para nuestros residentes, me tocó un director que me dijo, ¿por qué San Marcos? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana el hospital de la FAP con tener residentes de San Marcos? Eso nos enseña cómo se fragmenta el Estado, como ocurre también con el Sistema Nacional de Salud, que no existe un programa, un esquema nacional, que está fragmentado en sanidades, en el seguro social. Entonces cada uno pierde la visión de Estado y se olvida, en este caso del director, de que el hospital es pagado por el Estado, que su sueldo es pagado por el Estado y que todos los médicos que trabajan ahí son pagados por el Estado y que lo menos que podía hacer es colaborar con el Estado en la formación de docentes, y eso era todo lo que tenía que ganar. A eso se añaden las universidades privadas que comienzan a copar los campos que son pagados fundamentalmente por el Estado y se la llevan fácil. Probablemente estoy chocando con muchos profesores que trabajen en universidades particulares y eso no es criticable, pero cada área debería tener su campo clínico destinado a quienes le toca. Una universidad particular que quiere tener residentado debería tener su sede
pagada con el personal, con lo que es infraestructura y todo para poder tener, y no parasitar al Estado utilizando gente, profesionales que van a formar a esos estudiantes con sueldo que le va a pagar el Estado y además cobrándole al residente, que eso yo creo que en el fondo está una pérdida de la unidad estatal como tal y la responsabilidad que tiene cada institución estatal con el Estado y esta incursión de muchas instituciones privadas que utilizan infraestructura personal del Estado para la formación. ¿Cuántas universidades nacionales tienen un hospital docente? Creo que ninguna. Entonces esa sería otra medida que habría que aspirar tal vez en el futuro, que una universidad nacional en Arequipa, Universidad Nacional en Trujillo tenga una sede docente, un hospital docente como sede, y ahí podríamos tal vez ir simplificando problemas. El doctor Villena va a hacer los comentarios a las intervenciones. Gracias por el tiempo y la hora. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que han habido cambios, indudablemente, ¿no? Desde que el doctor Cáceres iniciase en el INEN la formación de especialistas como sede docente, no universitaria, porque la primera especialidad fue anatomía patológica por San Marcos, como ustedes deben recordar. Y de esa época hasta el día de hoy, obviamente que han habido cambios. Nadie puede decir que no ha sucedido nada. Claro que ha pasado. El desorden ha venido a malograr todo lo que se estaba haciendo más o menos bien. Y el desorden es debido justamente al hecho de que hay exceso de facultades de medicina para los espacios que tenemos. Entonces no puede ser, pues, no puede ser, bien simple. Si yo tengo espacio para que entren 10 residentes y hago que ingresen 40, nunca va a haber posibilidad de que se desarrolle bien la especialidad. Y eso es una realidad, o sea, no es que uno se le ocurra decirlo porque, bueno, no es nada negativo, es lo real, es lo real. Ese tema, por ejemplo, de que todas las universidades tienen derecho a formar especialistas, yo creo que es totalmente correcto. Simplemente que tienen que tener las condiciones para hacerlo. Si tengo una facultad de medicina que no reúne los requisitos, ¿cómo le voy a dar la capacidad de formar especialistas? No tiene sentido. Y hay algo más que les puedo agregar. Y han dicho muy bien también ustedes. Si hay 90% o un poco más, 90% o un poco más de especialistas en Lima, quiere decir que en Lima, Trujillo, Arequipa y el Callao, ahí está el 90%. El 90% están entre Arequipa, Trujillo, Lima y el Callao. ¿Dónde voy a formar más especialistas? ¿Quiénes van a ser los docentes en cualquier otro lugar por el momento? No es tan fácil, no es tan sencillo decir, bueno, muy bien han señalado, por ejemplo, Huancavelica se apoya en ICA. Así Ayacucho se apoya en ICA y ha habido un poco de problemas un poco serios. La residencia en medicina, sí, requiere una visión nueva, de verdad que sí, y un compromiso de la gente, y que entendamos que no puede seguir así. Hoy día tenemos residentes de enfermería, residentes de obstetricia, ¿ok?, con programas que son de lo más extraordinarios, que dicen, ¿cómo se pueden formar así? ¿Qué estamos formando en realidad? Pero no importa, pues se hace camino al andar. Cuidado, o sea, no es tan simple la cosa. El día que damos paso a que sucedan cosas que no son de lo más adecuadas, siguen andando, pues. Claro que se hace camino al andar, pero hay que mirar que ese camino se haga correctamente. Y eso es lo que queremos decir. O sea, si se va a seguir formando médicos especialistas y hay la necesidad, ¿de dónde saco docentes para que se formen en todas las regiones si yo quiero una formación descentralizada que es absolutamente correcta? Ideal, dicho sea de paso, ideal. Reumato, precisamente yo comentaba reumato en Trujillo. No hay el número suficiente de docentes para formar reumatólogos. ¿Y cómo es que hay residentes en la universidad? La vida real es esa.
O sea, el deseo es grande, pues. Nos faltan 20.000, formémoslos de una vez. ¿Qué estamos esperando para formar 20.000 especialistas? De una vez abramos las plazas, los vacantes, y pongamos plata, ¿no? Hay que pedirle al Estado que nos ponga la plata y formamos 20.000 y se acabó la brecha. Inclusive ustedes me pueden decir, pero si hay temas, que muy bien lo han comentado, que podemos certificar por competencias en el más fácil, el más común, que cuántas veces lo hemos conversado. Evacuación de hematomas. Un accidente en Iquitos, en Tarapoto, donde fuera, que son lugares donde clásicamente la gente se moviliza en moto, un accidente hasta que llegue a Lima para evacuar el hematoma, murió, o le meten un taladro, ¿no es cierto?, que si vive es un héroe, y si muere va preso. Entonces, certificar a alguien, un cirujano, para que evacúe hematomas, y le damos la protección legal que corresponde. Y la otra forma que han señalado muy bien, mil disculpas, esta es una anécdota que el doctor Melitón debe recordar. Un residente, un médico, viene a hacer su residencia de pediatría aquí a Lima, da su examen y les aprueba el examen, pues. Entonces nos fue a buscar, a pedirnos el apoyo para que lo ayudemos a que pueda hacer su residencia de pediatría por destaque. Su argumento: doctor, yo vengo trabajando hace años en mi pueblo, soy pediatra, pero yo conozco mis limitaciones. A veces, no sé, me da miedo ver a los niños que atiendo porque puedo equivocarme, quiero aprender, quiero hacer mi residencia. Ya, pues está bien, digo, ya postuló. Doctor, pero me han jalado, así es la ley. El que aprueba entra y el que no aprueba no entra. Doctor, ¿por qué cree que quiero venir a hacer mi residencia? ¿Por qué cree que quiero venir a aprender? ¿Por qué no sé, pues? Anécdota. Imagínense, me dice, doctor, yo no sé, nunca voy a aprobar el examen. Yo necesito aprender en mi especialidad. Y lo conversamos y dijimos, bueno, pues de repente, esta forma que han comentado ahora, viene 2 meses, 4 meses, 6 meses, se entrena, regresa a su lugar, sigue trabajando otros 4 o 3 meses, eso se verá, sigue su entrenamiento y luego de 2, 3, 4 años ya adquirió el título. Mientras tanto va teniendo sus certificaciones de cada uno de los temas que va aprendiendo o qué sé yo, o formándose mejor. Entonces, alternativas pueden haber para cubrir las necesidades en algunas regiones y resolver esos problemas de la población. Pero el sistema no se puede quebrar basados en que como nos faltan especialistas, hagamos lo que se pueda hacer para que se acabe la dificultad. Yo creo que lo que hemos estado comentando, de verdad, es simplemente el sentido de lo que está pasando, de lo que vemos que sucede, de que hay leyes, normas, reglamentos que no se cumplen, y creemos que ahí es donde tenemos que recapacitar, nada más, porque lo que está sucediendo es lo que está sucediendo. Bueno, con esta intervención del doctor Villena damos por finalizado pero es que doctor ya pero que doctor ya el presidente de la academia me da permiso porque ya sí. A ver, le voy a pasar muy breve, doctor Carcelén, por favor. Sí, muy chiquita es cuando mencionaron de que ustedes tienen una sede en Huánuco. Me pareció que era oportuno contarles que yo manejo una reunión semanal que inicialmente lo hacíamos por Skype, luego ya la hemos cambiado, lo hacemos por el correo electrónico, y tiene comunicación con Estados Unidos, con Huacho, porque me envían, ¿no? Y es un método simplísimo, muy barato, es el método más barato porque todo lo que necesitas es tener tu computadora y tu camarita, ¿no? Que lo tiene todo el mundo, ¿no? Es el método más barato para hacer docencia y comunicarse con las zonas externas, ¿no? Así que ese es un método muy importante para aumentar la potencia de enseñanza con las áreas periféricas. Bueno, desgraciadamente, doctor, bueno, a ver, ay, disculpe,
No, es que yo creo que hay algo que no se ha tocado, algo que no se ha tocado, y vuelvo a las palabras del doctor Isa. Él concluye en qué hacemos. Y yo creo que lo que no se ha tocado es el nivel moral del programa de residencia. No estamos formando residentes para que sean buenos residentes, estamos formando residentes para que atiendan los problemas de salud de la población. Hay dos alternativas. Evidentemente han habido mejoras. ¿Cuánto tiempo vamos a demorar en que sigan mejorando hasta que llegue a un nivel adecuado? ¿Es que eso es moral? Tampoco se ha tocado el hecho de las variables de corrupción que hay en los sistemas de salud y que evidentemente, como ha dicho el doctor Angulo, están incursionando en los programas de residencia. Si yo no supiera esto, me sentiría tranquilo con escuchar que las cosas están mejorando. Pero la academia no puede estar en ese nivel. La academia es fundamentalmente ética. Y si nosotros salimos de acá y nos vamos contentos a la casa porque nos hemos escuchado mutuamente y no hemos hecho nada, no estamos haciendo academia. La gran pregunta, como dijo el doctor Isa, es ¿qué haremos? ¿Qué hacemos de acá para adelante? Y es cuestión de metodologías. Lo que yo he escuchado son observaciones de ustedes, pero no hay un diagnóstico de sistema. Ese sistema está enfermo. Y estamos aceptando que sigue enfermo, a pesar de los esfuerzos valiosos que están haciendo los directivos. Solos no van a poder. Tenemos que unirnos. Y yo sí creo que la academia tiene que decir algo. Y creo también que hay que pedir fondos para hacer una investigación del sistema, pero seria. Porque ¿cómo vamos a corregir si no hacemos un diagnóstico específico? Estaríamos actuando anéticamente. Entonces yo creo que aquí lo que quiero reclamar es una actitud ética de la academia. Ciencia y humanismo, centrado en la persona. La persona del residente, la persona de los colegas que tratan de ayudar y la persona de la población. No nos olvidemos de eso. Creo que la última reflexión ha sido sumamente importante. El problema del residentado es sumamente complejo, pero con el compromiso y el trabajo de todos los que nos interesa que salga adelante, con las alternativas novedosas que puede haber para la formación de residentes o de competencias que puedan resolver problemas de salud, y con la colaboración de todos más que con la competencia en el sentido de competir, no de alcanzar una competencia, sino de colaborar más que competir. Podemos hacer que nuestro Sistema Nacional de Residentado peruano realmente sea un ejemplo y dé al país los especialistas que la población peruana necesite. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los... Muchísimas gracias, doctor Villena, doctor Ayosa, doctor Ugarte, doctor Paredes, por haber participado en este muy importante simposio para la Academia Nacional de Medicina. Los quisiera invitar a las próximas actividades de la Academia. El sábado 25, tertulia académica, la fisiología ética confuciana. El expositor es el magíster Rafael Flores Paz, va a ser aquí a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones. Y el día 7 de diciembre, la sesión conjunta con el Instituto Nacional de Salud, anemia infantil, a las 7:30 de la noche. Con las palabras del doctor Nelson Raúl Morales Soto, presidente, va a concluir la sesión. Distinguidos participantes, nuevamente buenas noches. Traigo el saludo y buenos deseos de nuestro paz presidente, el académico doctor Osvaldo Segarra. Saludo la presencia de ilustres educadores. Mi especial saludo al doctor Luis Varela, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pocas actividades humanas están sujetas a tan intenso escrutinio como la práctica médica. Esto es explicable dado el destinatario del quehacer del médico, el enfermo.
La salud es un derecho inalienable. Los países tienen la obligación de brindar a sus ciudadanos una salud con calidad, eficacia, eficiencia, oportunidad, integralidad. Las competencias, las escuelas médicas tienen por tanto la obligación de cultivar en sus estudiantes y residentes las competencias necesarias para que puedan alcanzar estos niveles de desempeño. No escapa al criterio de nadie que alrededor del ejercicio médico discurren innumerables factores, algunos de ellos intereses materiales y humanos, no siempre concordantes, a veces conflictivos. Agradecemos y congratulamos esta noche a nuestra moderadora, la doctora Lucía Llosa, y a los señores expositores, doctora Claudia Ugarte, doctor Eduardo Paredes, doctor Juan Villena, quienes han revisado estos temas con tanta calidad y transparencia. Los invito también a los expositores a proporcionarnos el manuscrito de su presentación para la publicación, porque ese es el rol legal de la Academia Nacional de Medicina, dar opinión a los poderes públicos en asuntos profesionales de salud. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia y participación. Se levanta la sesión.